Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como solemos hacerlo con la editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hoy tenemos la presentación del libro Tras las heridas de lo que somos, arte y nihilismo en la era del vapor, de autoría del doctor Manuel Osvaldo Ávila Vázquez, docente de la Escuela de Filosofía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Este libro hace parte de la colección de investigación de la editorial UPTC. Agradecemos especialmente la participación del doctor Luis Fernando Cardona Suárez, doctor en filosofía y actual decano de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Aprovecho este espacio para entregar a ustedes un mensaje del vicerrector de Investigación y Extensión, doctor Enrique Vera López, y de nuestra editora en jefe, doctora Lidia Esperanza Riscaneo Espitia. De la misma manera, quiero comentar a las personas que nos acompañan en el día de hoy en esta presentación que si tienen dudas, sugerencias o inquietudes para hacerle a las personas que nos acompañan, al doctor Manuel o al doctor Cardona, relacionadas con la publicación de este libro, lo hagan por medio del chat de YouTube. Agradecemos también la participación y apoyo incondicional de EduMedios. Entonces, doctor Cardona, no doy más espera a la comunidad que nos acompaña el día de hoy. Le doy la palabra y bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Perdón. Gracias, Andrea. Sí. En primer lugar, quiero agradecer a la editorial de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia por la amable invitación para compartir con ustedes este lanzamiento del libro del colega, ¿sí?, y amigo Manuel Ávila. ¿Sí? Me voy a concentrar básicamente en 5 grandes aspectos. ¿Sí? En un primer momento, ¿sí?, quiero señalar las características de este libro, ¿sí? Quiero pronunciarme sobre su temática en segundo momento. En un tercer momento hablaré sobre la novedad del enfoque propuesto en esta obra de Manuel, ¿sí? En un cuarto momento sobre su estructura y al final quisiera hacer unas preguntas, teniendo en cuenta un poco que toda investigación lo que deja es una serie de interrogantes para futuras lecturas, ¿sí?, que es lo que realmente queremos en este tipo de productos. ¿Sí? Bien, con respecto a este libro, lo primero que tengo que decir es que es el resultado de una investigación doctoral realizada por Manuel en la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Sí? Una tesis doctoral realizada bajo mi dirección, ¿sí?, y que de alguna manera posiciona a Manuel como doctor en filosofía. Pero no se trata simplemente de una presentación de la tesis, sino de una versión revisada y actualizada de lo desarrollado originariamente. ¿Sí? Esto nos permite tener un documento, yo diría, es renovado y fresco. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que los productos intelectuales de este tipo de investigaciones, ¿sí?, se dan al público a conocer a partir de un trabajo de volver a pensar, y eso es una de las características del ejercicio filosófico, volver a pensar lo que hemos ya de alguna manera formulado de un modo académico y de un modo técnico. En ese sentido, el público encontrará un texto realmente renovado, fresco, agradable para el diálogo y para la apertura a nuevas posibilidades de trabajo. La bibliografía con la que enfrenta Manuel el tema es bastante amplia, ¿sí? Bien elaborada, ¿sí?, y que recoge de alguna manera las grandes preguntas que yo diría son prepandemia, ¿sí? Y eso nos enmarca un poco el tipo de presentación que tendríamos que hacer del libro. Quiero resaltar, ¿sí?, la apelación a la bibliografía clásica en la historia de la filosofía, y no solamente a la historia de la filosofía, sino también de la literatura. ¿Sí? Una pasión que acompaña el trabajo permanente de Manuel todo el tiempo en sus reflexiones filosóficas. Pero no solamente de la literatura, sino también de la pintura. Y en ese sentido puedo decir que esta obra
¿sí? El reto que enfrenta es poder pensar con imágenes y a través de imágenes, ¿sí? En un segundo momento, quiero formularme entonces, detenerme en la temática del libro. ¿Cómo es que piensa con imágenes y a través de imágenes? Y básicamente, ¿qué quiere pensar Manuel en su obra? ¿Sí? Lo primero que decimos es que se propone pensar nuestro momento histórico. Siguiendo la lectura de Michel Foucault, ¿sí? Podemos decir que esta obra, que piensa con imágenes y a través de imágenes, aborda lo que Foucault denominaba la tarea de la ontología del presente. Pregunta no simplemente quién soy yo, como habitualmente uno indagaría en ciertas reflexiones de tipo egocéntrico, quién soy yo, sino que la pregunta de Manuel es más amplia, ¿quiénes somos nosotros? Pero ¿quién es ese nosotros del cual se está preguntando? Y decimos que ese nosotros tiene un arraigo en la modernidad de finales del siglo XIX y en el desarrollo, por lo menos, de las dos primeras mitades del siglo XX. ¿Sí? Quiero, sin embargo, resaltar que no se trata simplemente de una lectura histórica o historicista, sino que más bien siguiendo el ánimo de Hegel, que siempre ilumina a Manuel en su trabajo, lo que intenta hacer Manuel es de alguna manera pensar, ¿sí?, el Zeitgeist, ¿sí?, el espíritu del tiempo. ¿Sí? Nuestro espíritu del tiempo que nos determina emocional, anímica y socialmente. Ese espíritu del tiempo es pensado por Manuel con el término genérico de nihilismo. Entonces, es pensar el nihilismo que nos ha venido configurando históricamente. ¿Sí? Ese nihilismo que es de alguna manera, y ya Manuel lo empieza a abordar con una imagen, ¿sí?, una profunda noche de invierno, ¿sí?, en la formulación un poco como la quiere leer Manuel. La historia del nihilismo o este pensamiento de la época, del Zeitgeist, ¿sí?, es la historia de esta noche dormida por una voluntad de nada, ¿sí? Una voluntad de nada que se ha tomado de alguna manera no solo el rumbo histórico de una época, sino ante todo la vida de los individuos, ¿sí?, y fundamentalmente de nosotros, ¿sí? Eh, Manuel sigue en este punto a Remedios Ávila, una gran colega con la cual Manuel tuvo la oportunidad de trabajar en una estancia de investigación en la Universidad de Granada, ¿sí?, cuando Remedios dice que hay una dificultad en todo intento de pensar nuestro presente. ¿En qué radica esa dificultad? No es difícil determinar lo que cabe entender por estos tiempos nuestros o por el mundo de hoy. Y no solo porque se trata de una realidad cambiante, que lo es, mudable y en constante progreso, sino por la complicación de esa realidad, ¿sí?, tan agobiante, ¿sí? Es decir, el hecho de que se trate de una realidad que nos atraviesa nos dificulta de alguna manera pensar dicha realidad, ¿sí? Esa realidad es el nihilismo. Entonces, ¿cómo pensarla? Manuel propone estableciendo un diálogo constante entre nosotros y nuestro momento histórico. Un diálogo que atraviesa de alguna manera, ¿sí?, como lo dirá Paul Celan, ¿sí?, un cierto meridiano. Frente al meridiano, ¿sí?, nosotros tenemos que aprender a escuchar atentamente, ¿sí? Eh, en un tercer momento, quiero resaltar entonces el enfoque con el cual Manuel enfrenta eso que debemos escuchar de manera atenta. Siguiendo a Jacobi, ¿sí?, Manuel señala que la condición prehistórica de toda de la filosofía moderna, es la convicción sentida de que la existencia se ha tornado problemática y está afectada por una
profunda enfermedad y que por lo tanto el dolor es la experiencia universal de nuestro presente. ¿Sí? Esta tesis que Manuel recoge de Jacobi, ¿sí? La compartimos, ¿sí? Yo particularmente la comparto de manera enfática. Y es el eje del trabajo que adelantamos en la Universidad Javeriana, ¿sí? En torno a la filosofía del dolor y de la cual Manuel también hace parte de estas investigaciones que venimos adelantando en colaboración con Manuel, ¿sí? Es decir, ese hecho de que el dolor es una experiencia universal que da cuenta de nuestra condición histórica. Manuel aprovecha de manera ejemplar la indicación de Junger de pensar en aquello que se ha convertido en nuestro tiempo en algo impopular, en un mundo lleno de placer, de alegría, de eufemismos y de optimismo, ¿sí? Pensar en la herida, de alguna manera, un pensar impopular, ¿sí? Atreverse a moverse en ese espacio de lo impopular, ¿sí? Es la idea que de alguna manera ilumina el trabajo de Manuel, ¿sí? Comparto una cita de Junger, ¿sí? En su famoso texto sobre el dolor, ¿sí? Que creo que ilumina lo que nos intenta mostrar Manuel en su libro. Cito a Junger: el dolor es una de esas llaves con que abrimos las puertas no solo de lo más íntimo, sino a la vez del mundo. Cuando nos acercamos a los puntos en que el ser humano se muestra a la altura del dolor o superior a él, logramos acceder a las fuentes de que emana su poder y el secreto que se esconde tras su dominio. Dime cuál es tu relación con el dolor y te diré quién eres. Yo creo que Manuel, fin de cita de Junger, yo creo que Manuel asume claramente esta invitación, ¿sí? A abrir una puerta que nos coloca ante nosotros mismos y ante nuestro momento histórico, y es justamente cuando pensamos a través del dolor. Pero no solamente eso, sino que Manuel, siguiendo un poco el arte contemporáneo, en concreto la propuesta de Joseph Beuys en su famosa obra Zeige deine Wunde, ¿sí? De 1976, Muestra tus heridas, ¿sí? Eh, Manuel nos invita a que nosotros pensemos mostrando nuestras heridas, las heridas que nos constituyen de manera histórica. Dos preguntas articulan la investigación propuesta por Manuel. ¿En qué sentido consiste una época herida de nihilismo? El nihilismo se le convierte a Manuel en esa herida que de alguna manera tenemos que poder escuchar. Y la segunda pregunta: ¿cómo se manifiesta esta condición en nuestra vida concreta? ¿Cómo leer de manera concreta esta herida? Creo que Manuel encuentra en el arte, ¿sí? Y por eso es que digo que piensa con imágenes y a través de imágenes la posibilidad para poder pensar esta ontología del presente. A partir de figuras diversas, Manuel examina la herida que somos, mostrando su profunda trabazón histórica e indagando con ella su lógica perversa, el nihilismo. Para develar este huésped inquietante, como lo llamó Nietzsche, se detiene Manuel en los momentos más significativos de su discurso histórico y de la mano de aquellos que le han plantado cara, los artistas, al espíritu que todo lo niega, busca interpretar y develar el poder que allí se anida. No se trata entonces de describir de un modo simple nuestra época profundamente convulsionada, sino más bien de mirarla con la piedad de la pregunta, tal como lo hizo Martin Heidegger ya en la segunda mitad del siglo XX. En esta tesis, ¿sí? Esta mirada está tejida a partir de un diálogo fructífero entre el rigor del pensar y la sutileza del arte. Sin duda,
Este diálogo amplía el horizonte del trabajo filosófico, como lo hace cualquier investigación que se realiza con rigor. Abrir puertas al ejercicio de la filosofía y sobre todo al ejercicio de la filosofía en nuestro medio. Cuando se dispone a interpretar aquello que nos abre al mundo en la medida en que nos revela lo más íntimo de nosotros, nuestras heridas. Este recorrido de la investigación es cuidadosamente desarrollado por Manuel a partir de una relectura de textos ya clásicos de la tradición filosófica contemporánea y fundamentalmente de la segunda mitad del siglo XX, y de una selección cuidadosa de obras de arte. Lejos de todo optimismo y de todo pesimismo, esta mirada se presenta aquí tan liberadora como desgarradora. La verdad de la pregunta, que es el ejercicio que debe realizar cualquier investigación filosófica, permite descubrir el espacio de la calidez, tal como lo anotaba en la famosa idea de la revolución siamonoide de Joseph Beuys. ¿Sí? Es decir, tenemos que poder pensar, ¿sí? Lo que nos afecta de una manera cálida, porque tal vez la respuesta esté en ese espíritu de la calidez de la que habla Manuel en su obra. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la estructura del recorrido que propone Manuel? ¿Sí? Ya miramos cuál es la característica, ¿sí?, de la investigación, del libro que presentamos. Ya miramos también cuál es la temática y la novedad de esa temática, ¿sí? Y ahora nos proponemos a mostrar su estructura, que me parece igualmente evocador, como la es la temática que aborda Manuel. Este diálogo en y con el presente se realiza en 4 momentos. Cada uno, ¿sí?, inicia con el comentario y el análisis de una determinada obra de arte. Y la selección que propone Manuel en su obra no es algo arbitrario, está completamente construida y de una manera cadencial. Para sostener la característica de la herida que somos, ¿sí?, la mirada de Manuel se centra, ¿sí?, a manera de introducción, en la obra de la artista colombiana Doris Salcedo, ¿sí?, titulada Chibolet. ¿Sí? Esta es una obra fundamental de nuestra gran esteta y artista colombiana, ¿sí?, del 2007. La obra de Salcedo, ¿sí?, Chibolet, fue presentada en el Tate Modern Gallery, ¿sí?, de Londres. ¿Sí? El trabajo de Salcedo se centra aquí en mostrar la fragilidad de la vida, del ser humano y del hecho que seamos finitos y las condiciones de nuestra finitud histórica. Salcedo pertenece a una generación, ¿sí?, que ha estado expuesta al desplazamiento, nos dice Manuel, a ver imágenes de horror como algo cotidiano, a estar en medio de fuerzas políticas altamente polarizadas. Una generación que ronda hoy los 50 años inmersa en un país particularmente violento, para el cual es casi imposible no tener una mirada política del entorno. ¿Sí? Y en ese sentido, la obra de Salcedo y la apelación a la obra de ella en el libro de Manuel, ¿sí?, le da un contexto político realmente a lo que significa pensar nuestro presente. En esta obra, Salcedo pone en diálogo el momento histórico de nuestro país, ¿sí?, Colombia, con los versos del poema de Paul Celan titulado Chibolet. Chibolet es una expresión enigmática, ¿sí?, porque ella misma marca una herida y la invitación al encuentro con dicha herida. La herida de la circuncisión, de la desgarradura, y al hecho de que esto solo puede ocurrir una sola vez, y esa vez que ocurre marca el conjunto de la historia de un individuo. ¿Sí? La circuncisión, ¿sí?, hiere al individuo de una manera originaria y lo hiere en lo más íntimo de su ser. ¿Sí? Esa herida también permite una cierta reconciliación, ¿sí?, de manera
paradójica, como ocurre en toda la obra de Paul Celan y como ocurre justamente en la obra de Salcedo también. ¿Sí? Esa herida es lo que podríamos llamar en términos de Celan, ¿sí?, nuestro meridiano, el meridiano que nos junta y nos separa al mismo tiempo. ¿Sí? Chibolet evidencia la herida que somos en una época hecha, ¿sí?, de sangre, dolor y muerte, que siempre está a las puertas de nuestro presente y que de alguna manera indica el nihilismo de la época de la muerte en la que nos hemos sometido en los últimos años. En un primer momento, para desarrollar esta obra, ¿sí?, este meridiano del que estoy hablando, ¿sí?, Manuel, ¿sí?, examina la obra de Malevich, ¿sí?, de 1915, titulada Negro sobre Blanco. Esa es la primera parte de su trabajo. Con la expresión de la nada, nada proviene, que es una expresión filosófica que muestra la fuerza del nihilismo, Manuel quiere pensar la antesala de nuestro momento histórico. Buscas de esta manera las fuentes del nihilismo, Jacobi, Nietzsche, Jean-Paul, Track, Hegel y Dostoyevsky. En negro sobre blanco se revela el punto de vista de aquel que ha pretendido disolver el mundo, que no solo se manifiesta como un simple espectáculo, sino ante todo como una inquietante, sufrida y escenificada fantasmagoría que toma el espacio de la realidad, que de alguna manera ha usurpado el lugar de la presencia y nos ha hundido en ese espacio en donde negro sobre blanco ilumina todo nuestro acontecer. A los ingenieros e industria, a los seres humanos, les es posible también hacer cosas terribles como la guerra. Y dado que la guerra es el centro de nuestra reflexión, ¿sí?, moderna, ¿sí?, Manuel centrará en un segundo momento, ¿sí?, su mirada sobre la obra de William Turner de 1844, titulada Lluvia, Vapor y Velocidad. Con esta obra en mente y con este diálogo que quiere establecer Manuel, ¿sí?, él quiere leer esta situación del cuadro, ¿sí?, en clave un poco marxista, siguiendo un poco la vecindad que tiene la obra de Turner con los textos, ¿sí?, de Marx y sobre todo con aquellos escritos sobre economía política, ¿sí?, del joven Marx. Manuel sigue ahora el análisis de Marx, sobre todo su lúcida comprensión de las contradicciones propias de la producción económica y su organización social. Siguiendo a Bauman, ¿sí?, Manuel analiza la experiencia de la modernidad según la cual todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? ¿Sí? En este espacio de vapor y velocidad, ¿sí?, que de alguna manera está prefigurada en el cuadro de Turner. En medio de este escenario, no solo se disolvió el mundo, sino que el propio individuo devino superfluo. No solamente es un elemento que atraviesa nuestra historia, sino que vuelve al individuo, ¿sí?, en alguien prescindible. Y con ello se produjo un trastocamiento de los sentimientos morales, ¿sí?, que creo que esto es un elemento fuerte también en el trabajo de Manuel. Termina este segundo momento mirando ahora la obra de William Turner, en un diálogo entre las dos obras, 1844, y una obra anterior al 44, que es la obra de 1810 y 1812, titulada Tormenta de nieve, el ejército de Aníbal cruzando los Alpes. La pregunta ahora, ¿sí?, que se hace Manuel es la siguiente. ¿Qué caracteriza la época en la que la negación, el nihilismo, terminó haciéndose carne y convirtiéndose de alguna manera en nuestra presencia fantasmagórica? Por esto emprende Manuel su tercer momento,
el momento en el cual Manuel se detiene a examinar el cuadro de Alberto Durero de 1498. Noten cómo Manuel, ¿sí? No está siguiendo una cronología específica, sino que lo que está ocurriendo es que él está dialogando con cuadros que le permiten a Manuel desarrollar la tesis sobre nuestro momento histórico. ¿Sí? Entonces nos vamos con el texto, con la obra de Durero de 1498, titulada Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Con esta obra, ¿qué quiere pensar Manuel? Manuel quiere pensar, ¿sí?, la modernidad, ¿sí?, el tema general que he venido desarrollando, pero desde la óptica de la Gran Guerra. ¿Sí? La Gran Guerra, y que tal vez lo que podemos decir es que nuestro siglo XX, ¿sí?, es el siglo de la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial, ¿sí?, y obviamente la consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y toda la serie de guerras que hemos venido viviendo después de la segunda mitad del siglo XX. Siguiendo aquí ahora a Trac, al gran poeta, ¿sí?, Manuel señala de manera acertada que en la experiencia de la guerra, de esa gran guerra, la existencia se envuelve ahora en noche y desamparo. Hemos penetrado, ¿sí?, si ustedes han visto, la idea de la noche de una manera existencial y de una manera histórica. Nuestra existencia se debate en medio de la noche y el desamparo. La modernidad se caracteriza ahora para Manuel como el país de la tarde, donde lo extraño ha devenido ahora próximo. El extraño, ese elemento de la extrañeza que Trac está pensando, ¿sí?, de una manera muy acertada, mirando la Primera Guerra Mundial, descubre de alguna manera cómo se ha vuelto algo próximo. Nos hemos convertido en extraños en nuestras propias tierras. Esta es nuestra miseria más íntima. La guerra es justamente el empoderamiento de la técnica. Esto era algo que, muy bien, con la experiencia de la Primera Guerra Mundial, Ernst Junger pensó de una manera profunda. ¿Sí? El texto que cité inicialmente, el texto de Junger, es de 1934. ¿Sí? Y está, digamos, seguido de una serie de reflexiones de Junger sobre la guerra, en la cual caracteriza la Primera Guerra, ¿sí?, como la Gran Guerra, como la guerra de la movilización total. ¿Sí? La movilización total, todos los esfuerzos de la vida, todos los individuos están movilizados al servicio de la guerra, ¿sí?, para ir a la guerra. Esto es algo completamente novedoso de la característica de la forma bélica del siglo XX. Manuel recuerda también, ¿sí?, el famoso acontecimiento del 22 de abril de 1915 en las montañas del Ypres, ¿sí?, en la cual se usó por primera vez el gas clórico como arma bélica. ¿Sí? En esa famosa reflexión que hace Sloterdijk sobre el atmoterrorismo, Manuel encuentra la famosa paradoja en la cual estamos existiendo en el siglo XX realmente. Es la paradoja que nos configura a nosotros históricamente. ¿Sí? Esa paradoja que de algún modo se hizo carne, ¿sí?, en las montañas del Ypres en 1915, que llevó al individuo ante la siguiente situación: si respiras, te mueres, y si no respiras, te mueres. Parece que no tenemos otra alternativa. Estamos en una situación de meridiano en términos de Celan. Si respiras, te mueres. ¿Sí? Se liberó el gas, ¿sí?, clórico, y posteriormente lo que va a hacer convertirse como el gas mostaza, ¿sí?, y por lo tanto ya no estamos ante el hecho de la guerra enfrentada individuo con individuo, sino que ahora el individuo tiene un nuevo lugar de ataque, que es justamente ese lugar de ataque del medio en el cual él vive. Si respiras, ¿sí?, te mueres, y si no respiras, te mueres.
Frente a esta situación, ¿sí? Indudablemente tiene que haber un trabajo de duelo. Estamos desde la Primera Guerra Mundial en un ejercicio cultural del duelo. Y por eso en el cuarto momento Manuel busca el diálogo meditativo, ¿sí? Ahora con una obra de Paul Klee, ¿sí? De 1920, titulada Angelus Novus. La pregunta de la reflexión que quiere emprender Manuel con la obra de Klee, ¿sí? Es muy clara. ¿Qué puede seguir después de las cenizas del gran cansancio? ¿Sí? Podemos contestar siguiendo a Doris Salcedo y decir, tenemos que poder conjurar a Shibboleth, ¿sí? A esa herida que de alguna manera es próxima, ¿sí? Y que de alguna manera nos hermana a nuestros compañeros de viaje, tenemos que poderla conjurar para despertar a los muertos y recomponer, ¿sí? Lo despedazado. El ángel de la historia en esta terrible tempestad es, ¿sí?, arrastrado irremediablemente hacia el futuro, al que vuelven sus espaldas, mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hasta el cielo, ¿sí? Surge uno de los grandes problemas que hemos venido pensando en diálogo conjunto entre Junger y Heidegger, ¿sí? ¿Cómo superar el nihilismo? ¿Sí? ¿Cómo superar el nihilismo y de alguna manera sobreponernos a partir de una gran salud, en el sentido nietzscheano del término, ¿sí?, que nos permita responder a la consternación de nuestro presente histórico? ¿Sí? Para esto, Manuel encuentra, para conjurar el nihilismo, ¿sí? Manuel encuentra una gran obra, ¿sí?, de Joseph Beuys, ¿sí? Es una obra de 1982, ¿sí?, que se llama La Revolución Siamo Noi. Nosotros somos la revolución. La revolución nos lleva a una autorrevolución del hombre, ¿sí?, que nos permita a nosotros pensar en términos de recuperar nuestra memoria y tener nuestra memoria como pauta de acción. Pero, ¿sí?, como lo dije, el texto está articulando momentos estéticos, ¿sí?, pero al optar Manuel por el punto de partida del Shibboleth de Doris Salcedo, esos momentos estéticos son momentos políticos a su vez, ¿sí? Y con esto recuperaríamos una idea fundamental, ¿sí?, que anima el trabajo de Joseph Beuys, la plástica social. Y en ese sentido, esta obra de Manuel es una obra que le hace eco a que el espacio del arte es el lugar por excelencia para poder promover una plástica social. Una reflexión al final que es muy sugerente de Manuel. En medio de la oscuridad hay también un claro, como lo diría Heidegger, ¿sí? Lo oscuro abre un espacio de alguna manera, ¿sí? Y siguiendo la sabiduría de Telefos, ¿sí?, ese héroe griego que de alguna manera, herido en su propia herida, descubre lo que salva, ¿sí? Por eso Manuel apela a Telefos y nos dice, lo que hiere es lo mismo que salva. Esta idea del telefismo, ¿sí?, es algo que también ya estaba en Hölderlin, ¿sí?, cuando justamente en su bello poema Patmos, ¿sí?, Hölderlin apela a esa idea de que justamente la herida es la que cura. Y termina su diálogo pensando, ¿sí?, y recordándonos a Nietzsche, cuando dice Nietzsche que incluso en la herida continúa habiendo una fuerza curativa que hace que el texto no se hunda en un pesimismo, como alguien podría pensar, ¿sí?, esa idea de que pensar las heridas es algo muy impopular, ¿sí? Sin lugar a dudas, y con esto quiero terminar, toda investigación, ¿sí?, por juiciosa que sea y por cuidadosa que esté desarrollada, como es justamente el libro de Manuel, ¿sí?, deja asuntos pendientes,
¿sí? Y quisiera proponerle a Manuel un diálogo sobre, me parece que son 5 asuntos que quedan pendientes. El primero, ¿en qué sentido podemos caracterizar la historia de América Latina, nuestra historia latinoamericana, bajo la rúbrica del nihilismo europeo? Es decir, ¿en qué se diferencia nuestro momento histórico presente del nihilismo propio de la modernidad europea? ¿Sí? Y sobre todo, enfatizando un poco el esfuerzo de Doris Salcedo de pensar en Londres, ¿sí? A Chibolet de Paul Celan, pero pensar fundamentalmente el Chibolet, ¿sí? Colombiano. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? La pregunta es, ¿sí? ¿Podemos caracterizar América Latina bajo el modelo del nihilismo europeo como hasta ahora lo hemos venido haciendo? La segunda, ¿cuáles serían las expresiones artísticas que nos ayudarían a comprender los dolores más propios de nuestros pueblos latinoamericanos? ¿Sí? Manuel abre con Salcedo, ¿sí? Y termina con Boyce, en una relación muy clara, de la relación que la misma Salcedo tiene con Boyce, ¿sí? Pero podríamos pensar también en otras expresiones artísticas latinoamericanas. Por ejemplo, tal vez la obra de Guayasamín, ¿sí? O la obra de denuncia política de Calo, de Frida. La tercera pregunta, ¿en qué consistiría la herida de estos tiempos globales de la pandemia generalizada? ¿Sí? Es decir, Manuel no está pensando, obviamente, ese es el límite de cualquier trabajo, ¿sí? No está pensando nuestro presente 2021, 2021. Y entonces de pronto lo que queda abierto sí es mirar cuál es la herida de la pandemia, ¿sí? Generalizada. ¿Cuál es ese nuevo nihilismo que está expresado en el COVID-19? Y el cuarto, nuestro momento histórico no está también caracterizado por una cierta banalización o estetización naif de los dolores y heridas más próximas, en las que justamente mostrando las heridas, lo que se produce es una cierta neutralización del poder liberador del duelo. ¿Sí? Sobre todo, no estamos hoy ante la pornografía del sufrimiento. ¿Sí? Justamente lo que estamos viendo, una pornografía peligrosa, sobre todo en tiempos de pandemia. Y la última pregunta, ¿cómo podemos hoy sobreponernos de manera global a nuestros dolores más profundos, escuchando las heridas que hoy nos constituyen? Por ejemplo, el desamparo frente al COVID-19. ¿Sí? Bien, con esto quiero dar el espacio para que conversemos con Manuel. Muchísimas gracias, Luis Fernando, doctor Luis Fernando Cardona, por esa excelente presentación del libro. Recoge en términos generales lo planteado en él. Y pues yo quisiera, en el primer término, pues agradecerle a usted que en su momento me acompañó en este proceso de construcción de este trabajo. Después quiero agradecerle a los grupos Gipse y Kairos de la Escuela de Filosofía y al grupo de Filosofía del Dolor de la Javeriana, que como usted decía, pues hacemos parte de estas reflexiones. También quiero agradecer a las directivas de la universidad por permitir la publicación del libro y de una manera muy especial a Lidia Rizcanejo, perdón, y de manera muy especial a Andrea Nupaque. Ha sido una persona que ha estado permanentemente acompañando todos estos procesos editoriales. Bien, hay una serie de preguntas que son supremamente complejas. Y empezó con la primera de ellas. ¿Qué se diferenciaría el pesimismo europeo del nuestro, no? Yo reflexionando sobre esto, yo insistí en plantear al final del texto
la idea de Boyce de somos herida. Para Boyce el hecho de nacer ya implica un desgarro, una herida. Y por eso él hace una obra que tiene que ver con ese momento de su nacimiento. Y es una herida que, como usted lo decía respecto a la circuncisión, efectivamente es única e irrepetible, ¿sí? Es decir, los seres humanos seríamos un entre, una herida, una grieta entre el nacimiento y la muerte. En ese sentido, podríamos decir que entre el europeo y nosotros, entre el africano y nosotros, entre el asiático y nosotros, no existiría algo que nos separaría de manera fundamental. ¿En qué nos diferenciaríamos? Pienso yo en este momento a propósito de esa pregunta. En la manera como se acentúan las heridas, como se ha acentuado esas brechas. Porque en América Latina, por ejemplo, y en África, se han dado una serie de discursos, de narrativas, que lo que hacen es desvalorizar a los seres humanos de estas regiones, ¿no? Yo creo que un ejemplo significativo de eso fue cuando Donald Trump en su momento decía que estos países son unos países de, bueno, puntos suspensivos, pero pienso que es la mirada que se tiene al respecto. Eso ha acentuado en América Latina unas heridas muy profundas y eso ha llevado a confrontaciones muy profundas. Entonces, ese nihilismo que sería negación, por ejemplo, negación de lo otro, del entorno, se ha acentuado precisamente por ese tipo de discursos que nos tocan a nosotros de una manera fundamental. Tendrían matices esas negaciones, esas fracturas de acuerdo a los continentes. Por ejemplo, en África o en Europa, desde luego, se han acentuado ciertas fracturas por el nacionalismo, por ejemplo. Entonces, me parece que esa idea de nihilismo, diferenciar ese nihilismo, digamos, europeo, pienso que el nihilismo en tanto occidental ha terminado allanando, como todo lo occidental ha terminado también allanando todos los espacios, ¿no? Ya Marx desde 1848 decía con Engels en el manifiesto del Partido Comunista que Occidente se ha devorado a Oriente, lo civilizado a lo bárbaro. Es decir, Occidente ha terminado por allanar todos los espacios y si algo caracteriza el desarrollo mismo de Occidente ha sido ha sido profundamente nihilista. Y eso se ha evidenciado con ciertos matices con diferentes pueblos, ¿no? Uno de esos ejemplos era el que daba, todas estas narrativas de considerar que son inferiores otros pueblos, por ejemplo. Eso ha acentuado muchísimo las heridas y en el caso de América Latina es obvio, o en el caso de África. Bueno, hay otras preguntas que bueno, nos anoté muy rápidamente, recordará Luis Fernando sobre estas preguntas. Obras de artistas latinoamericanos donde se evidencia ese hecho. Se ha nombrado un artista extraordinario que es Osvaldo Guayasamín, el ecuatoriano, y efectivamente las manos y el sufrimiento en su obra juegan un papel muy significativo. Valdría la pena pensar todo lo que eso significa para América Latina, ¿no? Pero también se ha dado casos como el de Leo Ferraris cuando hace esa famosa obra del el avión norteamericano que bombardeaba los campos de Vietnam y hace un Cristo crucificado, ¿no? Ahí se está evidenciando ese hecho que los seres humanos por ese tipo de artefactos terminamos siendo negados. Entonces, hay artistas efectivamente que han visto ciertos elementos que tienen que ver con esto. Oscar Muñoz, cuando hace esta obra
que es aliento se llama la obra, que es una especie de espejo que cuando se aproxima a la persona, pues no sé, es un espejo, pero cuando se aproxima la persona y deja soltar su aliento, aparecen las imágenes de personas que han estado desaparecidas, ¿no? Entonces, esa me parece que son obras significativas en eso. Yo nombro en el libro la obra de Doris Salcedo del Palacio de Justicia. Esas son obras, hay diferentes títulos, en unos libros aparece una forma, en otros de otra. Dicen que se puede llamar Sillas Vacías del Palacio de Justicia, o también a veces le encuentro como 6 y 7 de noviembre del Palacio de Justicia. Bueno, ese tipo de obras me parece que son significativas. A mí me parece que hay algo que yo sustento, que es una idea que yo tomé de Heidegger, de esa expresión de Dasein, que es existencia. Si nosotros aceptamos que somos una herida desde el nacimiento, seríamos un Dasein tachado, que es decir, estaríamos en una existencia rota y habría que buscar la manera de darle salida a eso. Una manera es hacer un arte, a mi modo de ver, tomando a Nietzsche, un arte trágico, porque asumiría precisamente la herida y a partir de ella, pues, como decía con relación a Telefos, sanar, ¿no? El que tiene una fractura, pues tiene que asumir que está fracturado y que va a vivir con esa fractura, pero a partir de esa fractura es que precisamente se enfrenta. Hay arte que tiene que ver con eso, a mi modo de ver, es un arte trágico, que asume precisamente esa herida. En estos tiempos de pandemia, ¿en qué consistiría la herida? Uy, esa es una pregunta muy significativa, ¿no? Porque yo escribo un texto que lo envié a una revista en España, precisamente pensando un poco todos estos asuntos de la pandemia. Y hay un elemento que es muy significativo, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza nuestro tiempo según el filósofo coreano Byung-Chul Han? Que estamos en una sociedad del rendimiento. Pero al estar en una sociedad del rendimiento, estamos en una sociedad del cansancio. Y eso tiene que ver con un momento que ante tal exceso de solicitud del rendimiento, se llega a una pérdida de sentido. Por eso él dice, somos una sociedad depresiva. Si hay algo que caracteriza estos tiempos de pandemia, ¿cuál es herida? Sería que se pierde el sentido, se cae en esos estados de cansancio, ¿no? Por eso es que Husserl decía en su momento, el peligro de los peligros es el cansancio, ¿no? En estos tiempos de pandemia, entonces, si hay algo que nos afecta profundamente es esa idea de la pérdida del sentido. Y ese es el gran peligro, ¿no? ¿Cómo conjurar eso? Eso es lo que está ahí en juego, ¿no? Hay una pregunta que nuestro momento histórico es un momento en el que mostrar las heridas, pero sería una pornografía del sufrimiento, sí, indudablemente. Los medios, sobre todo, juegan un papel muy importante en eso. Hay se utiliza el sufrimiento de una manera absolutamente pornográfica en el sentido de Han, ¿no? De los primeros planos, que no nos permite auscultar la herida. Y la auscultar la herida implicaría tomar una distancia. Por eso es que habría que dejar esa idea de ir a auscultar la herida en los primeros planos y también tomar distancia frente a eso, ¿no?
No sé si tengo que pensar, como usted bien lo dice, todas estas preguntas que me permiten a mí buscar otros caminos para reflexionar. Pero esto es algo que hay que decantarlo mucho, todas estas preguntas que me parecen muy importantes, y las rumiando para ver cómo se contesta eso, ¿no? Superar las heridas, ¿no? No basta con mostrar las heridas, ¿no? Heidegger y Junger utilizan una expresión muy importante. Se requiere una nueva donación del ser. Esa nueva donación del ser, Heidegger incluso la piensa como una nueva donación del ser tachado. A mi modo de ver, tomando esa imagen, desde luego, quizá no respetando a Heidegger en eso, sería precisamente una nueva donación del ser reconocido en su fractura, ¿no? Por eso la pregunta fundamental de por qué el ente y no más bien el ser, pero con esa tachadura. Entonces, no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, aunque estamos, digamos, en el camino para hacerlo. Por eso es que las revoluciones se llaman hoy, la revolución está en nosotros, pero eso también es un proceso que es a largo plazo, que sea una manera distinta de estar en el ser del ente, para decirlo con Heidegger. Tendría que tener una manera radical de reconocernos a nosotros mismos y en nuestro entorno, porque por el camino que nosotros vamos, que es el camino donde se acentúan las heridas, se niega al otro, a nosotros mismos y a lo otro, pues estamos condenados a un estruendoso fracaso como especie, ¿no? Lo que se trata entonces es de algo que yo sé que a Luis Fernando le va a parecer, siempre me insiste que esta es una idea que hay que pensarla, pero sería una nueva donación del ser donde se afirme la vida, pero no es la vida. Afirmar la vida no significa la felicidad de los centros comerciales, como dice Han, sino que es asumir que estamos fracturados y que a partir de eso nos requerimos de buscar, digamos, una terapia con relación a eso. Yo sé que quedan muchas cosas por fuera. Hay muchas ideas que quizá me hicieron falta aquí. Usted hizo unas anotaciones excelentes de lo que digo en el texto. Yo podía mirar aquí por ejemplo, lo que usted dice de hacer un ejercicio cultural del duelo. Me parece que estamos en hora de hacer ese duelo, ¿no? Lo de la plástica social, efectivamente, no se limita ni siquiera a una obra, sino que es hacer de la misma sociedad una obra de arte, ¿no? Es la idea de Boyce de la educación que nos permita también unas nuevas relaciones, unas nuevas dinámicas con todo, ¿no? Y con nosotros mismos, porque efectivamente estamos en una situación en la cual pues lo que hacemos cada vez es acentuar las heridas, ¿no? El caso de los migrantes, por ejemplo, en Europa, o aquí mismo que se nos presenta esa situación, y se dan una serie de narrativas que lo que hacen es despreciar a estas personas como si fueran menos que los otros, ¿no? Entonces, me parece que esos habría que asumirnos de manera distinta en el ser de lo ente, diría en términos heideggerianos. Pero bueno, hay muchas cosas que son muy importantes, ¿no? Claro, el dolor es una experiencia universal, desde luego, y eso es lo que nos vincula. Y no importa si hemos nacido en Nigeria o en Francia o en Colombia, pues hay algo que nos afecta, que es el sufrimiento, el dolor. ¿Cuáles son los matices? Los matices se dan en el ámbito de la cultura, en el ámbito de las narrativas, en el ámbito de la mirada que se tenga
sobre X o Y, ¿no? Bueno, pero hay muchas cosas y pues me gustaría también escucharlos a ustedes y sopesar esto con muchísimo más cuidado porque, como usted está diciendo, esto abre unos caminos muy significativos para reflexionar sobre otras cosas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Cardona. Espero que en este breve tiempo haya podido dar cuenta de algunas de sus preguntas. Gracias, Manuel. Sí, la invitación es a continuar desarrollando estos temas que resultan de una enorme pertinencia, sobre todo en las implicaciones de esta nueva verdad o la famosa posverdad que viene tanto en el plano político como en el plano de la salud, ¿no? Lo que tenemos que ver con el problema fundamental de la pandemia, ¿no? ¿Sí? Esa nueva enfermedad, ¿sí? Que de alguna manera nos cuestiona tanto de una manera global. ¿Sí? Sí, sí. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias a los dos, profesor Manuel, doctor Cardona. Nos quedan muchas cosas pendientes. Voy a permitirme hacerle algunas preguntas de las que nos hace la gente que nos acompaña el día de hoy por medio del chat. Dice, ¿a qué hace referencia la era del vapor? Nos pregunta Simón Machado. Gracias, Simón, por participar en este evento. Profesor Manuel. Básicamente se trata de una época en la que todos los óleos se desvanecen en el aire, las grandes narrativas, los grandes fundamentos del pasado se volvieron vaporosos, ¿no? Por eso yo insisto tanto en esa expresión de Dostoyevsky de si Dios no existe, todo vale porque estamos en una época en la que todo vale porque ya nada vale. Estamos en una época en que todo perdió su consistencia. Entonces se refería al vapor en ese sentido. Pero es un juego. La era del vapor indudablemente es del siglo XIX. Pero ese vapor no se reduce a los barcos de vapor, sino que tiene que ver con ese elemento fundamental que he dicho, que es una época en la que todos los sólidos se desvanecen al aire. Se vuelve vaporoso, todo pierde su consistencia. ¿Sí? Es eso. Gracias, profesor. También los saludan muy especialmente Marta Roa Rodríguez, Carmen Elvira Semanate Navia, Lucelena Sáenz, Esteban Sánchez, Natalia López, el profesor Israel Cabeza Morales, Juliana Daza. A propósito, Juliana Daza dice, ¿cómo se relaciona el extrañamiento hoy en día con la pandemia, toda esta técnica por la supervivencia? Uy, eso es una pregunta. Hay esa idea del extrañamiento que tendría que ver con Hegel, con Feuerbach, con Marx. A mi modo de ver es una manera en la que se hace manifiesto también el nihilismo, porque es la negación de lo humano. Hegel estaba pensando en términos del espíritu, pero digamos con Marx se niega la esencia del ser humano en el ser humano. Entonces, tendría que ver con esta idea también. Por eso yo le dedico en algún momento una reflexión a Marx y al texto de Marshall Berman sobre todos los óleos se desvanecen en el aire. Es una época en la cual el desarrollismo, el trabajo enajenado, lleva a que el ser humano se disuelva, se niegue radicalmente. Entonces, en ese sentido, yo pienso que estaría íntimamente ligado el nihilismo con el trabajo enajenado, porque termina el ser humano negándose. Y hay una obra extraordinaria, bueno, hay muchas obras, pero una obra extraordinaria donde se haría patente eso, sería Comedores de Patatas de Van Gogh, a la cual yo aludo también dentro del texto, porque se llega a un estado tal que el ser humano termina negándose radicalmente. ¿Sí? Bueno, profesor, también lo saluda Juan Alfredo Gaona Ramírez, Víctor Manuel Montaño, y nos pregunta Juan Alfredo,
¿hay posibilidades de pensarse fuera de la herida? Precisamente de eso es lo que se trata, de conjurar a Chibolet. Pero lo que yo digo es que lo primero que se tiene que hacer es asumir que se está herido. La expresión de los griegos es muy bella y pues eso es una expresión que hizo carrera en el pensamiento de Freud, el trauma. Lo primero es asumir que se está herido, que se tiene trauma. Y a partir de eso es que se empieza a buscar alternativas, ¿no? La persona que está fracturada, lo primero que llega con un dolor terrible donde el médico, y el médico fuera del hecho, la persona con ese dolor terrible, y le dice, no, es que tenemos que operarlo y ponerle 3 clavos y cosas de esas, pues la persona enseguida, pues no, yo no quiero someterme a eso. Sin embargo, es una manera de a través de la herida que se le causa, sanar esa herida. Por eso lo de teléfono, lo mismo que hiere, lo mismo que salva. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es eso. ¿Y de qué estamos heridos? Pues de nihilismo. Heidegger decía, estamos en una época nihilista porque desconocemos eso, no aceptamos que estamos en una época nihilista, ¿no? La dejamos a un lado. Desconocemos que estamos precisamente heridos. Y el primer paso es ese. Luego vendrán otras cosas, claro, pero la persona fracturada, pues lo primero tiene que reconocer su condición y saber que la vida le cambia radicalmente, porque, y en esto, Luis Fernando, pues recordando lo que hemos estado leyendo, pues eso es un acontecimiento que le cambia radicalmente la vida a una persona. Ahora, a partir de eso, empieza a buscar las alternativas que tienen que ver. ¿Qué ocurre en nuestra época? Un trabajo donde el ser humano se vuelve extraño a sí mismo. El individuo se disuelve, que es la idea de Kierkegaard del estado nivelado, ¿no? Todos se miden con el mismo rasero y todos, la moral del borrego, la que hablaba Nietzsche, ¿no? Todos como si fuéramos salchichas en una de la industria cárnica, ¿no? Ese tipo de cosas son las que hay que sortear. Nuestra relación problemática con el entorno, con el medio ambiente, ¿no? Si nosotros seguimos reconociendo el entorno como simple materia prima, pues vamos a tener serias dificultades de aquí en adelante. Por eso es una manera nueva de ser en el ser. Siguiendo la expresión de Heidegger, de ser en el ser incluso, ese ser tachado, porque es herido. Reconocer que somos Dasein, pero ese Sein es tachado, es decir, está roto. Somos una existencia rota que requiere de cura. Y eso es la idea que tengo precisamente respecto a eso. Bueno, profesor, los saludo la profesora Pilar Giovanna Holguín y Adrián Jaime. Nos quedan muchas preguntas pendientes, muchos saludos de la gente que nos acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Los invitamos de la editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a adquirir el libro, a leerlo. Es una obra preciosa que nos invita a pensarnos y a repensarnos y analizarnos un poco y entender todo lo que nos pasa en nuestro interior. Bueno, es una investigación muy interesante y los invito a conocerla por medio de la página de la editorial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia o escribiéndonos un correo a comité.editorial@uptc.edu.co. Nuevamente agradezco al doctor Cardona, al doctor Manuel. Les deseo muchísimos éxitos con esta obra que pues es muy interesante, abierta para todo el público, es de muy fácil comprensión, con un lenguaje muy especial para que todos podamos entenderla sin ninguna preocupación. Entonces les deseo un resto de tarde muy feliz. Gracias por aceptar la invitación y siempre será un placer poder contar con ustedes en estos espacios académicos de la universidad. No, usted, Andrea, muchísimas gracias y un saludo especial a Luis Fernando Cardona, que siempre ha estado ahí acompañándome en estos procesos.
Gracias, Manuel, gracias, Andrea, y gracias a la universidad, ¿sí?, por abrir estos espacios, ¿sí? Y esperamos tener el libro en las librerías en Bogotá. Le comentaba a Manuel que es muy importante que esté en Herder, ¿no? En Lerner, ¿sí? Lerner. En Vale. Lerner porque, por ejemplo, los miembros de nuestro grupo, ¿sí?, lo quieren conseguir, ¿sí? Claro que sí, haremos el proceso para que lo distribuyan en la Lerner, también nos interesaría bastante, claro. Sí, 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 ya hay una sección especial de libros, ¿sí?, colombianos, y es muy importante.